de cómo se puede tratar de cambiar la gobernanza ambiental para poder enfrentar los conflictos socioambientales que estamos viviendo en el siglo XXI. Y conflictos socioambientales que ya han marcado la primera parte del siglo, que están en crecimiento, en aumento, puesto que hay una disputa por los recursos naturales muy fuerte, exacerbada por las condiciones también del cambio climático, entre otras, que hace que esos conflictos van a ser en aumento, muy probablemente, en los próximos años. Y el Acuerdo de Escazú trata de ser una medida preventiva, aprendiendo del contexto y lo que ha pasado hasta ahora en los diversos países de América Latina y el Caribe, y también en México, y tratando de ofrecer soluciones que en varias medidas son innovadoras para poder resolver los conflictos socioambientales. También para poder tener una resolución del conflicto socioambiental que pueda ser lo más previo posible, porque la incertidumbre no conviene a nadie. En particular las personas defensoras de derechos humanos ambientales participan en todo ese tipo de conflicto, trabajando muchas veces dando información, capacitando las mismas personas que viven en las comunidades sobre los diferentes aspectos de derechos o en relación con el proyecto, con el conflicto, tratando de presentar acciones legales, a veces con el apoyo de organizaciones, a veces de manera comunitaria, justo para poder tratar de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Y en ese marco, el Acuerdo de Escazú establece las primeras medidas vinculantes para la protección de las personas defensoras y sobre todo es un acuerdo, es un tratado, es un instrumento jurídico, con el valor que tiene un instrumento jurídico. Si no hay la voluntad política de los estados para poder implementar los instrumentos jurídicos, esos instrumentos se quedan muy bonitos, pero allí como un poco como letra muerta. Entonces es importante que también podamos impulsar esa voluntad del Estado de poder proteger las personas defensoras, en particular las personas defensoras ambientales, porque son un pilar clave, una pieza clave de la democracia. Representan diversidad, representan a veces posiciones hasta contrarias a las posiciones mayoritarias, pero que son voces que enriquecen la sociedad y deben ser escuchadas, y evidentemente nadie debe ser objeto de agresiones, criminalización, ejecuciones y otro tipo de ataques que sufren las personas defensoras ambientales. Importantísima esta parte jurídica, ¿no? Importantísima justamente para darle certeza a esta defensa, ¿no? A esta protección a las personas pues, defensoras del medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido sí siento que es muy, muy importante que el Estado apoye, ¿no? Mara, creo que tú querías decir algo, ¿verdad? ¿No? ¿Quién más? A la que no veo es a Itza. Aquí estoy. ¿Dónde estás, Itza? Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Tú sí querías hablar, decir algo? Pues yo creo que Valeria y Andrea ya han expuesto con bastante amplitud la importancia, la relevancia del acuerdo, el hecho de que ha costado. Yo quisiera nada más decir por qué ha costado tanto su firma y su ratificación. Es justamente por el valor y todas las implicaciones que el acuerdo en sí mismo tiene. Porque firmar un acuerdo de esta naturaleza es firmar un compromiso muy potente, muy fuerte, vinculante. Y ese es el valor que tiene. Y por eso cuesta mucho la firma y la ratificación. Era lo único que quería agregar. Mara. Gracias, pues no puedo estar más de acuerdo con Itza. Y bueno, yo les quería hablar pues desde lo que es mi especialidad, que es el tema de el desarrollo de capacidades y la gestión de conflictos, en particular lo que tiene que ver con la conflictividad socioambiental. Y bueno, la primera idea que creo que puede ayudar a que comprendamos la relación entre el acuerdo de Escazú y La Paz es que la conflictividad socioambiental en la región llegó hace tiempo para quedarse. O sea, no es algo que vaya a reducirse en los próximos años. Todas
todas las proyecciones que hay sobre conflictividad, y no solamente en la región, sino a nivel mundial, son para que esto va en aumento, ¿sí? Ha sucedido también en particular en nuestro país, hay un aumento en la conflictividad socioambiental, hay distintos indicadores, unos ven conflictividad hídrica, otros ven conflictividad minera, otros tratan de agregarlos todos bajo el sombrero socioambiental, pero en general vemos que no va a la baja ese problema, como tampoco va a la baja, sino al contrario, a la alza, este, eh, la, eh, las agresiones contra defensores del medio ambiente. O sea, y hacer notar que la relación entre conflictividad socioambiental y agresiones a defensores es algo que también estamos viendo, pero que no necesariamente tendría que ser así. ¿Por qué? Porque el conflicto como fenómeno social es algo inherente a la convivencia humana, y nosotros que trabajamos en la transformación de conflictos siempre le enseñamos a la gente que el conflicto en sí no es malo, al contrario, el conflicto es una oportunidad. Cuando las gentes manifiestan su oposición a un proyecto, eso es una oportunidad para mejorar ese proyecto o para poner en tela de juicio que dicho proyecto va acorde al interés público. Entonces, los conflictos tendrían que ser algo positivo en principio en una sociedad democrática. Lo que no es positivo es que el conflicto vaya acompañado de violencia como manera primaria de gestionarlo o enfrentarlo. Y desafortunadamente lo que sí estamos viendo es que este aumento en la conflictividad sí va de la mano con un aumento en violencia, y eso no tendría que ser el caso, eso no pasa eh, en las democracias maduras, en las democracias que tienen sistemas de justicia robustos, que tienen garantías, en los que no hay impunidad. Pero eso no significa que no tengan conflictos socioambientales. De hecho, en los países, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, la conflictividad socioambiental es cotidiana. Cotidianamente hay vecinos que se organizan y paran un proyecto. En fin, o sea, esto tendría que ser la naturalidad de cualquier Estado democrático plural, la conflictividad socioambiental, donde los ciudadanos y los distintos puntos de vista se disputen y digan, a ver, en este espacio, ¿qué es lo que realmente es el interés público que exista y cómo vamos a aprovechar los recursos naturales y cómo nos aseguramos de que ese aprovechamiento de los recursos naturales responda a criterios democráticos y de derechos? Entonces, esa es la segunda idea. El conflicto es una oportunidad, y luego la tercera idea es el conflicto es algo distinto de la violencia, y la conflictividad no tendría que ir asociada a la violencia. Mayor conflictividad no tendría que ser igual a mayor violencia. ¿Por qué? ¿En qué condiciones sucede que el conflicto o la mayor conflictividad lleva a más violencia? Pues sucede sobre todo ahí donde hay actores que mayormente piensan que la violencia es la manera más efectiva de gestionar ese conflicto, es decir, de lograr sus objetivos en una situación de conflictividad. Entonces, si yo pienso como empresario, y fíjense que la violencia puede ser algo tan simple como, digamos, ocultar información o cooptar algún actor para que ese actor a su vez coaccione a otros. En fin, hay diferentes formas de esto, pero ¿qué sucede si yo pienso que a través de la violencia, a través de, por ejemplo, de contratar guardias más agresivos en el uso de la seguridad, o con el hecho de que se armen algunos de los que están a favor del proyecto, ¿no? Por ejemplo, o incluso o incluso la toma de carreteras, ¿no? Que también es una forma de desobediencia civil que algunos califican como violencia. Si esa es la manera en la que yo puedo tomar más efectiva para lograr mis objetivos, y yo pienso que esa es la manera más efectiva para lograr mis objetivos, entonces voy a recurrir a estos abusos del poder o estos usos de la fuerza, ¿sí? Para gestionar la conflictividad. Entonces, ¿y cuándo es que los actores mayormente piensan que el uso del poder, el uso de la fuerza, el uso de la violencia es el camino más corto? Pues generalmente esto sucede cuando la fuerza o el poder está distribuido de manera desigual, es decir, que tenemos una asimetría de poder. Entonces, lo que debemos inferir, y eso lo han documentado varios colegas sociólogos, es que en nuestro país esta conflictividad va en aumento en un contexto de profundas asimetrías de poder.
y hay mucho que se ha escrito sobre la naturaleza y la fuente de estas asimetrías, y voy a enunciar algunas que son un desigual acceso a la información, esa es una clásica asimetría de poder, un desigual acceso e influencia en la toma de decisiones, un desigual acceso a la justicia y un desigual acceso a mecanismos para asegurar mi protección y mi integridad personal. Entonces, si esos son nada más algunos de los ejemplos de las asimetrías. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el acuerdo de Escazú, que ya lo describieron bastante, hicieron un resumen, me pareció muy puntual, muy bueno, vemos que va al corazón de esas asimetrías. Es decir, va al corazón de ofrecer un terreno, un terreno más parejo entre los distintos actores que entran en conflictividad y por lo tanto hacer más costoso que alguno de ellos opte por imponerse sobre los demás por vía fuerza, coerción o distintas formas de violencia que pueden ser tentadoras, ¿no? O sea, queremos que más bien al contrario, lo que hace el Acuerdo de Escazú es que eleva el costo de buscar ese tipo de salidas y les da a los distintos actores derechos. Esos derechos, a fin de cuentas, cuando se vuelven efectivos, cuando la gente encuentra caminos para hacer valer sus derechos, entonces se convierten en herramientas que les dan poder. Voy a poner un ejemplo, no es la primera vez que esto sucede. El convenio 69 de la OIT, que reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, es un derecho ya que México ratificó hace tiempo y que ha tenido ese efecto de equilibrar el poder ya, ¿no? Entonces no puede, no es tan fácil ya, por lo menos, que una visión externa a una comunidad indígena imponga los términos en los que se van a aprovechar los recursos de su territorio. Bueno, podemos pensar que el Acuerdo de Escazú lo que está haciendo es dotando de más herramientas para no solamente para los pueblos indígenas, sino para cualquier ciudadano, en particular los defensores del medio ambiente, para que en el contexto de la conflictividad puedan tener estos instrumentos, información, acceso a que su voz sea escuchada a través de la participación y acceso a una justicia ambiental especializada y también acceso a la protección de su vida y de su integridad. Entonces, como podrán apreciar, se trata de un tratado que tiene una importancia sin precedente en términos de la gestión de la conflictividad socioambiental y por lo tanto de la construcción de paz en nuestra región. Y por lo tanto, sí, quienes estamos preocupados por la conflictividad socioambiental, por los defensores del medio ambiente, tenemos que volvernos de alguna manera en este momento activistas, impulsores de este acuerdo que es de vital importancia para evitar la violencia y construir la paz. Gracias. En ese sentido, yo creo que esto redondea muy bien toda la idea y va de la mano con la siguiente pregunta. O sea, ¿de qué manera, en ese sentido, o sea, toda digamos como la misión del Acuerdo de Escazú, el contenido del Acuerdo de Escazú, se puede empalmar con la obligación del Estado mexicano para hacerlo accesible, para hacerlo funcional? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para la protección de las personas defensoras ambientales? ¿Y qué tendría que hacer el Estado mexicano para verdaderamente facilitar el acceso y la acción como tal del Acuerdo de Escazú, particularmente en México? ¿Alguien quiere contestar? Yo. Andrea. Creo que cuando hablamos de protección de personas defensoras, debemos distinguir en dos grandes rubros de medidas que son fundamentales y que son fundamentales que el Estado pueda adoptar y que son parte de sus obligaciones. Uno son las medidas de protección, digamos que generalmente son las medidas reactivas frente a un hecho que provoca una agresión a una persona defensora. Entonces, por ejemplo, si una persona defensora recibe una amenaza,
se le pone una ronda por parte de las personas de la policía para poder cuidar su domicilio, puesto que ha recibido la amenaza allí. Pero esas son medidas que son, de hecho, las medidas que más los estados de la región y México en particular ha implementado, por ejemplo, a través del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Sin embargo, falta, y es importante incluirlo, de hecho el mecanismo de México lo contiene en la ley, ese tipo de enfoque, pero no ha sido tan implementado, falta la aplicación del enfoque preventivo a la hora de poder proteger las personas defensoras ambientales. El enfoque preventivo se enmarca justo en lo que estaba comentando Mara, en esos diferencias y simetrías de poder y esa necesidad de esos derechos que en el marco de un conflicto socioambientales pueden tratar de reducir los factores, los drivers que desencadenan las agresiones hacia las personas defensoras. Como se estaba comentando, cuando estamos en una democracia madura, hay conflictos, hay oposiciones, hay forma de poder manejar ese conflicto y lograr una solución, que puede ser judicial, que puede ser de acuerdo, que puede tener, digamos, diferentes tipos de forma. Pero al no tener ese tipo de condiciones, de contexto en toda la región, se provoca muchas veces esa diferencia en, por ejemplo, en acceso a la información, que es muy fuerte, la verdad, en el país, sobre todo en los conflictos socioambientales. Imagínense que la Secretaría de Economía tiene una dirección especializada en materia minera de apoyo a las empresas y realiza estudios que son, digamos, que tienen un costo por la cual la única persona o las personas que pueden acceder justamente son las personas jurídicas para poder conocer en el subsuelo qué tipo de minerales hay y en qué cantidades. Y son estudios prospectivos que hace la Secretaría de Economía de manera preventiva para poder conocer qué información hay. Porque esa información no la tienen las mismas comunidades que viven allí. Si después llega una empresa minera, si yo sé que abajo de esa tierra hay oro, hay un valor de ese tipo de tierra. Si en vez viene la persona que me trata de convencer a darle la tierra a un bajo precio y después descubro que hay ese tipo de información, claro que allí hay ya factores que desencadenan o que pueden desencadenar un conflicto socioambiental, porque ya se pierde la confianza, ya se pierden elementos fundamentales. Entonces, poder tener ese tipo de información balancea inmediatamente la situación y hace que los actores se encuentren, digamos, en una situación un poco más igualitaria. No es que el acuerdo de Escazú vaya a resolver todas las diferencias de asimetría de poder, tampoco. Simplemente crea herramientas, sobre todo en materia ambiental, para poder tener mayor acceso de las personas a ese tipo de derechos. También, por ejemplo, en acceso a la justicia, me parece que el acuerdo de Escazú es muy innovador y va a permitir, o por lo menos la idea es, que se pueda lograr una resolución de los conflictos socioambientales también por vía judicial y que eso pueda ser, digamos, una forma de resolución que no desencadene en la violencia. Es importante también, creo, contener e entender las formas de las violencias, que muchas veces se vuelven también institucionales y justamente inciden en ese contexto. El enfoque preventivo para la protección de defensores busca, desde el análisis de contexto, poder conocer cómo poder intervenir para poder reducir esa conflictividad socioambientales. Y eso nos ha parecido, por lo menos en las investigaciones que hemos hecho en SEMDA, tenemos ya 6 años, 7 años, que documentamos las agresiones a personas defensoras. Y muchas veces te das cuenta, en particular tenemos un par de casos que son muy ejemplificativos en ese sentido, en la cual en 7 años hemos documentado que ha cambiado las personas defensoras, han cambiado las personas que eran autoridades, han cambiado las personas que eran, y la empresa jurídica, y la persona jurídica, perdón, la empresa que estaba realizando el proyecto. Ha cambiado ubicación del proyecto, se ha movido el proyecto, pero el conflicto sigue y las amenazas siguen. Entonces creemos que muchas veces es justamente el proyecto mismo que es lo que causa o el primer causante de ese tipo de situaciones donde se debería intervenir. Gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere agregar algo? Adela. Valeria, ¿ok? Gracias. Sí,
Muy de acuerdo con lo que plantea Andrea respecto de la importancia de los enfoques reactivos y los enfoques preventivos. Y ahí mencionar que en el Acuerdo de Escazú, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y asuntos ambientales se aborda en un artículo específico que es el artículo 9, y que en virtud de de ese artículo, los estados obligan a tres temas centrales. Por un lado, a garantizar un entorno seguro y propicio para que estas personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar, ¿verdad? También se obligan a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocerlos, para proteger y para promover los derechos de estas personas, y también en el enfoque preventivo, ¿verdad?, a tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques o intimidaciones en contra de estos defensores. Entonces, en ese contexto, me gustaría también mencionar que si bien hay pocos países en la región que cuentan con marcos normativos hoy día, diría que México es uno de ellos, es uno de los pocos países de la región, y en ese contexto, por supuesto que la experiencia de México va a ser muy importante para construir un marco que dote de contenido y sustancia este artículo 9, compartiendo esa experiencia y en ese contexto aquello que plantea Andrea, y por supuesto que la labor que hacen desde el mundo de la academia va a ser muy sustantivo también. Claro. Gracias, gracias Valeria Mara. Ay, no había yo apagado mi micrófono, qué pena. Bueno, pues sí, estoy realmente muy de acuerdo con lo que han comentado los colegas. Quizá yo agregaría algo bien importante que no está en el acuerdo de Escazú, pero que es quizá de lo más importante que pueden hacer los gobiernos y que deberían de hacer los gobiernos, y que es desde su discurso, desde la comunicación política, evitar al máximo lenguaje estigmatizador de personas que se oponen a proyectos específicos por cuestiones socioambientales. Es decir, quienes sean estas personas que tienen alguna crítica a cualquier proyecto deben tener ante todo el derecho de oponerse, ¿sí? Esto lo quiero enfatizar porque es justo algo que no está sucediendo en México. Y tenemos además un presidente que es muy activo en su comunicación política, que todos los días está refiriendo en sus conferencias de prensa distintas situaciones de conflictividad socioambiental y adopta una posición bastante explícita y bastante digamos, que eh, a y por lo tanto a favor y en contra de personas que no coinciden con su punto de vista. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los primeros conflictos socioambientales que enfrentó esta administración, que era heredado del sexenio anterior, el de la termoeléctrica en Morelos, y el presidente en sus primeros meses de gobierno visitó la región, algo bueno, algo positivo, ir a los territorios, conocer, escuchar a la gente de primera mano, pero desafortunadamente se refirió de una manera muy peyorativa a los opositores al proyecto, ¿no? Como conservadores, ¿no? Entonces, a la semana, fue una semana exactamente después de esta desafortunada declaración, que fue asesinado Samir, el líder de la oposición a la termoeléctrica, que además es un compañero muy querido por la comunidad de los pueblos indígenas, de los defensores de la tierra y el territorio, que estaba a cargo de la radio comunitaria. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Porque luego los promoventes de los proyectos son muy dados a decir, son esas personas conflictivas que siempre se oponen a todo. Estamos hablando de una persona con una trayectoria de liderazgo muy arraigado a su comunidad y que desde esa trayectoria de liderazgo estaba representando una disidencia al proyecto. En una comunidad, si bien había otras comunidades en las que había un apoyo mayoritario al proyecto, en su comunidad había
sector importante de la población que no estaba a favor de ese, y él estaba representando ese sentir, y pues fue muy trágica, fue muy, muy trágica su asesinato. Y evidentemente, pues no estamos con esto implicando, o sea, pero sí está ninguna responsabilidad en un sentido penal, pero sí en un sentido de los ambientes y los entornos que se construyen a partir de los discursos y del lenguaje. Entonces, si nosotros creamos un discurso, un lenguaje en el que determinadas personas son enemigas del desarrollo, enemigas de la prosperidad, enemigas de la creación de empleo, estamos contribuyendo a generar entornos de polarización que hacen más probables estos episodios de violencia. Y que mandan la señal como de que fuera deseable que estas personas fueran silenciadas, en lugar de todo lo contrario, que es lo que mandata y establece el Acuerdo de Escazú, que es que estas personas que se opuestan sean escuchadas, sean protegidas, encuentren los cauces adecuados para presentar sus inconformidades. Y lo mismo sucede con los proyectos y con el sector privado. El sector privado también es muy dado a decir, bueno, vamos a trabajar con la gente que es colaborativa, con la gente que es de visión progresista, moderna, que quiere el desarrollo, ¿no? Con ellos vamos a trabajar porque más son mayoría en esta comunidad. No vamos a ignorar a los conflictivos, ¿sí? Y estos lenguajes simplemente son los que bastan para que internamente luego eh, se alimente las divisiones que hay en toda comunidad, porque las comunidades no son un todo homogéneo y es una constante que los conflictos socioambientales no se dan de la comunidad como un todo contra el proyecto o a favor del proyecto. Lo que sucede casi por definición es que la comunidad está dividida y hay quienes están a favor del proyecto y quienes están en contra. Sí sucede que a veces toda la comunidad se une y está en contra, ¿no? Pero digamos, no es la constante más bien son comunidades divididas. En la medida en la que nosotros atizamos esas divisiones, en lugar de promover que la comunidad internamente resuelva a través de vías de diálogo y democráticas y no violentas sus diferencias internas, entonces lo que estamos haciendo es alimentando y generando daño en la comunidad, por lo tanto, mayor probabilidad de que haya violencia. Entonces, eso es algo muy importante que pueden hacer todos los actores, que es promover un lenguaje que no sea, evitar el lenguaje estigmatizador y promover más bien un mensaje de inclusión y de todas las voces, y promover, por supuesto, acercamientos y escucha directa. No hay nada que sustituya también como práctica. Ojalá que el presidente esa gira que hizo hubiese ido no solamente a ver y escuchar a sus aliados en el territorio, sino también escuchar al propio Samir y tratar de entender, bueno, qué es lo que está pasando, qué le preocupa. Esa labor de escucha tampoco tiene sustituto, ¿no? En esta tarea de transformación de conflictos. Muchas gracias, Mara. Pues muy importante estos dos puntos, ¿no? Porque así como dice Valeria, garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores, ¿no? Que el Acuerdo de Escazú se obliga a tomar medidas para protegerlos, para promover los derechos, tomar todas las medidas y sancionar ataques contra los defensores. Va muy de la mano con esta propuesta que dices tú, Mara, que es precisamente el observar los entornos de la polarización para poder como crear también como digamos, como hacer acercamientos entre las comunidades. Yo creo que es muy importante también como promover el asunto de la interculturalidad, ¿no? En todo, digo, ahora sí que hablando un poquito en el asunto de las universidades, ¿no? Para poder como entender los diferentes lenguajes también que se tejen, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera añadir. Itza. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera nada más añadir que nosotros acabamos de terminar una investigación muy larga sobre violencia de género y medio ambiente, y uno de los capítulos está dedicado específicamente a la violencia de género que sufren las defensoras ambientales del territorio. Y encontramos que sin esta visión, sin este enfoque de género, no se está teniendo una película completa de la realidad. ¿Por qué? El estigma, la criminalización, las agresiones son diferenciadas.
Son diferenciadas, no quiere decir más unos u otros, son diferentes y así debería el Estado mexicano y todos los estados firmantes del Acuerdo de Escazú abordándolo. Si ustedes les preguntan a las instancias nacionales, estatales, responsables del tema de igualdad de género, no tienen dentro de sus programas el tema de los defensoras del territorio. No lo contabilizan, no lo consideran parte de su quehacer. La criminalización de las mujeres defensoras tiene matices muy distintas, pero las agresiones también. Recientemente, el día de hoy, firmamos una denuncia contra un colectivo mexicano, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario, donde son defensoras de derechos humanos y están siendo agredidas. Está ampliamente documentado, SEMDA lo ha documentado también y muchísimos organismos internacionales. Por ejemplo, la intimidación que sufre una defensora es distinta. Las agresiones verbales, cibernéticas, sexuales, de connotaciones incluso dentro de la comunidad, el estigma comunitario por ser defensora tiene una carga específica. Y en el momento que estamos viviendo actualmente frente a la pandemia, se ha documentado, por ejemplo, que cuando dejaron salir de la cárcel a algunas personas que estaban allí vinculadas por ser defensoras de derechos humanos, el porcentaje de mujeres que salieron fue menor. Es decir, hay una mayor criminalización a la participación de las mujeres. El Acuerdo de Escazú no es explícito en esto, pero tampoco dice no se debe hacer. Entonces, mi propuesta es que el Acuerdo de Escazú debe ser leído y aplicado en un marco de derechos humanos más amplio. Es decir, ya lo tenemos la CEDAW, tenemos Belém do Pará, tenemos ya muchos otros instrumentos que nos ayudan a cobijar y acompañar el Acuerdo de Escazú para que tenga una implementación que sea género responsiva. Eso sería mi aporte. Hemos documentado ampliamente las agresiones, el acoso, la intimidación. Tiene connotaciones sexuales, quedó ampliamente y ha quedado ampliamente documentado, también hasta con la familia y con los hijos y las hijas de las defensoras. Tiene connotaciones económicas, también diferenciadas para mujeres y para hombres. Yo al final les voy a poner el link al libro que acabamos de hacer, pero también los reportes de SEMDA han hecho ya un gran avance por incluir el enfoque de género en el análisis de México y los organismos internacionales lo han documentado, que de no hacerse así, estamos viendo solo parcialmente el tamaño del problema. Gracias, Itza. Andrea, ¿tú querías hablar o...? Adela, si me permites tomar la palabra, por favor. Okay, Valeria, es que vi como que alzó la mano. Ok, entonces tú, Valeria, y luego Mara. Perfecto. No, solo decir que no podría estar más de acuerdo con lo que ha planteado Itza en este minuto y decir que en el Acuerdo de Escazú, si bien específicamente en el artículo sobre las personas defensoras de derechos humanos no se aborda el tema de género, sí se aborda específicamente en el artículo sobre participación en asuntos ambientales, donde se plantea que ésta debe adecuarse a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. Y ese fue un tema que estuvo muy presente y que sin duda me parece que el trabajo que se viene haciendo en nuestra región, el trabajo que has mencionado, Itza, y el trabajo que viene haciendo SEMDA también permitirán dotar de ese contenido en los lineamientos y en el ejercicio efectivo del artículo 9 para que la perspectiva de género sí esté debidamente recogida en el cumplimiento de esa disposición. Muchas gracias, Valeria. Mara, tú querías hablar. Gracias. Yo quería sobre esta ronda hacer dos puntos. El primero tiene que ver con que
y recordar también, o sea, creo que es estratégico también recordarles a los estados, a los empresarios, promoventes de proyectos que puedan ser sujetos de oposición y por parte de defensores, que tiene también un sentido estratégico evitar la estigmatización y por el contrario establecer puentes de diálogo que eviten la polarización. Fíjense, ya hay también mucho que se ha escrito sobre el costo del conflicto. Está por ahí, les voy a poner algún link, algún par de artículos sobre esto, ¿no? Pero está Business and Conflict in Fragile States, de 2 colegas, no está traducido al español, y algunas otras referencias, también el trabajo de Haynes de la Universidad Wharton. No tengo ahorita presente al material traducido al español, creo que valdría la pena hacer una traducción de algunos de estos documentos. También está estoy tratando de recordar el nombre de esta organización, pero creo que es eh, el Consejo de la Responsabilidad Social Minera, algo así traducido al español. Ellos son una organización global que también produce documentos en inglés, pero que justo hacen toda una serie de cálculos y es costosísimo para un proyecto minero, para un proyecto hidroeléctrico, para el gobierno, es costosísimo. O sea, el costo que estaba teniendo precisamente por eso fue directamente el presidente. O sea, no es casual que el presidente haya ido directamente allá hasta Morelos a entrevistarse con la gente y a promover el proyecto, hacer como una labor de promover digamos, que se aprobara y pudiera avanzar la termoeléctrica. Es costosísimo para un Estado o para el sector privado que estos proyectos se detengan. Son millones diarios. De hecho, estoy buscando aquí en mis apuntes en la siguiente ronda, les prometo que les ofrezco algunos datos, pero es costosísimo. Es más, algunos cálculos apuntan a que algo así como entre el 40 y el 60% del valor de las acciones de las mineras está dado por el respaldo sociopolítico que tienen las minas en el territorio. ¿Sí? El respaldo sociopolítico que cae a la explotación minera. Entonces, esto para darles una pequeña idea del costo que tiene el conflicto. Entonces, eso ya de sí tendría que generar un poco más de equilibrio en esto de las asimetrías de poder y por lo tanto generar también, así como vemos que hay la tentación de usar el poder, de usar la violencia, también ya hay ya hay un business case, o sea, ya hay también, ya se puede argumentar en términos de costos que es una buena inversión construir buenos relacionamientos en los territorios. Y una regla básica de construir buenos relacionamientos en los territorios es evitar relacionarnos solo con los que están a favor de nuestro proyecto. Es más bien ir a los territorios y asegurarnos de que los distintos liderazgos, las distintas voces, porque las comunidades no son un todo homogéneo, están siendo escuchadas y se sienten tomadas en cuenta y están encontrando mecanismos de participación adecuadas. Es estratégico también desde una perspectiva de largo plazo el evitar esta estigmatización de los opositores a los proyectos que en un alto porcentaje se convierten en defensores del medio ambiente. Ese es un punto. Y perdón, pero quería yo preguntarle a Andrea, porque tengo yo la duda, tenemos en México, como lo mencionaron, creo que fue Andrea mismo y también creo que Isa hizo alusión al mecanismo de defensa y protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. Es un mecanismo que lleva ya varios años y que entiendo que ha sido un caso mejorable, pero que es vanguardia en muchos sentidos en la región, como lo mencionaban algunos de ustedes, no recuerdo si Valeria o Isa, y que
y que entonces hay que ver con atención y que en principio pues tendría que alojar a los defensores del medio ambiente porque pues también son defensores de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, yo tengo la percepción, y quiero ver si estoy en lo correcto, de que ese espacio ha sido ocupado y como más bien por organizaciones de derechos humanos más de corte más tradicional y por periodistas, no necesariamente por la comunidad de defensores del medio ambiente, activistas del medio ambiente. Quiero nada más saber si tengo esa duda, pues, o sea, hasta qué punto estos temas de defensores del medio ambiente se ha abordado desde este mecanismo que ya existe en México y qué se está haciendo desde ese espacio. Creo que a lo mejor también para otros colegas puede ser interesante porque es un tema que yo ignoro y que me parece muy importante. Claro, Mara, te comento, justamente el SEMDA es desde 2012, creo, si no me acuerdo mal, o de hecho 11, finales de 2011, somos parte de un grupo de organizaciones, principalmente de derechos humanos, que son el grupo de organizaciones que han empujado el tema y que justamente empezaron a levantar la problemática de personas defensoras de derechos humanos con diferentes actores y a través de toda una serie de trabajos se logró, digamos, el impulso de la ley que actualmente existe, que es la ley federal que establece el mecanismo de protección de personas periodistas y defensores. Ese mecanismo responde a la contingencia y responde también a una situación, la verdad, especial, por lo cual al final de la legislatura, entre 2012 y la otra que empezaba, hubo una aprobación a la unanimidad de los grupos, de los partidos en el Congreso para poder tener esa aprobación, la verdad, muy rápida de esa ley frente a la contingencia que se estaba viviendo. Y el mecanismo de allí empezó a entrar en función. Creo que empieza la última semana de noviembre de 2012, que es justo la última semana de la administración del presidente Calderón y empieza, digamos, a operar ya oficialmente, bien en forma, con la administración del presidente Peña Nieto. Y en estos años han tenido varios casos. El director del mecanismo mencionaba que habían tenido alrededor como de más de 200 casos en materia de defensores ambientales. Nosotros solicitamos, cuando hacemos el informe que publicamos cada año, solicitamos de cada año los datos de que han tenido en ese año el mecanismo de protección sobre personas defensoras ambientales. Y generalmente es un dato aproximado, en los últimos años ha mejorado, pero generalmente tenemos una relevancia de como el 10% de los casos que identificamos nosotros son identificados por el mecanismo. Nosotros identificamos 200, el mecanismo 20. Entonces, eso es un enorme reto en tema de cantidades y tipos de agresiones que ve. Claro, también porque por los pocos medios que tienen, pocos recursos que tienen, el mecanismo tiene que tomar decisiones también en el tipo de agresiones que tiene que poder resolver. Entonces, la ley le establece que hay situaciones urgentes que se tienen que tomar como en cuestión de horas y situaciones en vez que tardan un poco más de tiempo. Lo que hemos visto es que al mecanismo le falta el enfoque preventivo. Y le falta el enfoque preventivo porque justamente el mecanismo está constituido por 3 unidades en la Secretaría de Gobernación y la tercera unidad es la unidad que menos ha sido desarrollada, digamos, sea en términos de recurso, que ha empezado después, y que sería la unidad que se ocupa del análisis de contexto. O sea, debería poder tener todos los datos de las otras 2 unidades, son una de recepción de caso y la otra de seguimiento de caso, y poder decir, bueno, de todos esos casos tenemos ese contexto. Entonces, hay esas cuestiones estructurales que deberíamos poder tratar para tratar de prevenir ese tipo de conflictos. Y eso no se ha dado de ninguna manera. Y el otro reto que tiene en materia de defensores ambientales es que no tiene un enfoque colectivo de protección. Cuando sabemos en vez que las personas defensoras ambientales muchas veces se reúnen en grupo, como se decía, un grupo de vecinos, o una comunidad, una organización. O sea, son grupos generalmente, es un sujeto colectivo, lo cual plantea retos diferentes en el esquema de protección, retos diferentes en el análisis de contexto, porque es diferente protegerme a mí solo que proteger a todos los que trabajamos, por ejemplo, en SEMDA, que cada quien tiene sus hábitos y todas esas cuestiones. Entonces, esa falta de ese enfoque colectivo ha llevado, digamos, a la dificultad y hasta al poco interés, hay que decirlo,
de las personas defensoras ambientales de acceder al mecanismo, porque no hay tanta efectividad en el tipo de respuesta. Entonces el mecanismo se ha quedado como una medida, la verdad, limitada en su eficacia. La verdad tiene todavía, creo, muchas posibilidades porque plantea un esquema nuevo en la cual la sociedad civil participa en la toma de decisión. De los 9 miembros de la Junta de Gobierno que toman las decisiones, 4 son No se escucha, Sí, Andrea, te apagaste el perdimos. micrófono. Apagaste el micrófono, André. Ya. Ya. Sí. En ese marco, tener 4 personas de la sociedad civil permite una buena participación y de hecho ha tenido muy buenos resultados a la hora de implementar medidas. Hasta la idea que a veces las autoridades, por obvias razones, porque no son necesariamente expertos en personas defensoras, las organizaciones han ayudado a darle ese enfoque a las medidas que proponen las autoridades para que puedan ser más efectivas. Pero la verdad ha sido un esfuerzo enorme de las organizaciones y todavía falta mucho. Al mecanismo le faltan recursos económicos para poder tener una verdadera eficacia. Le falta un verdadero nexo institucional, porque además de acuerdo de colaboración no tiene con las diferentes autoridades, por la cual está la Fiscalía General de la República en el mecanismo y se presenta un caso donde hay un delito evidente, como un ataque, una amenaza en contra de la vida o un intento de homicidio, y la Fiscalía no abre una denuncia, a pesar de ser delitos de oficios que sí debería poder abrir la denuncia de manera obligada. Necesita recibir una comunicación. Muchas veces el mecanismo, la Secretaría de Gobernación no le hace la comunicación. Entonces la persona que tiene que llevar los papeles a la Fiscalía para poder realizar ese tipo de denuncia. Toda esta serie de situaciones provocan, la verdad, poco interés en el sistema de justicia, en la posibilidad de esos mecanismos de poder ser efectivo y un enorme grado de impunidad. El alto comisionado de Naciones Unidas habla que en México el 99% de los delitos contra las personas defensoras se quedan impunes. La verdad, a nosotros muchas veces nos piden un buen ejemplo de justicia para defensoras ambientales y no hay. El único caso donde conocemos que ha habido un avance fue un caso en Chihuahua, en la cual de un defensor Aramori asesinato, en la cual se han encontrado los culpables, se han encontrado los presuntos culpables del autor material y el autor intelectual del delito y están siendo procesados. Pero a la fecha todavía no hay una sentencia, que es donde se debería llegar cuando hay ese tipo de ataques que son contrarios o sea, que son delitos. Y en ese marco yo sé que he hablado mucho, solamente quería conectarlo con el tema de estigmatización, porque justamente es un tema que como SEMDA hemos impulsado que el mecanismo pueda ver y que el mecanismo pueda entrar en esas cuestiones que presentan, digamos, criminalización del trabajo que hacen las personas defensoras por parte de las autoridades y por parte de personas privadas, a medios prensa, a medios electrónicos, a veces hay ataques, bots y todo lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso la verdad es una situación bastante grave que no viene solamente de esa administración, sino que hay una constante situación de estigmatización hacia el trabajo de las personas defensoras o las personas que se oponen a un proyecto. En otras palabras, los definen, si va bien, extorsionadores, porque quieren más dinero para poder tener al proyecto, cuando en vez no se va a ver en vez las causas que han provocado, digamos, todo ese tipo de oposición. Y esa estigmatización está en todos los niveles de gobierno, en los actores privados, hasta yo diría en las ONGs a veces, porque estamos, digamos, ante una cultura donde hay muchas diferencias de clase y muchas también cuestiones de racismo que se presentan en ese tipo de situaciones. Entonces es importante que todos y todas podamos entender que el tema de estigmatización es un tema que nos ocupa, que claramente las autoridades tienen una responsabilidad primordial, porque justamente con los informes de SEMDA hemos documentado como la estigmatización es el paso cero de ataques mucho más graves. Justamente como se estaba comentando en el caso de Morelos, allí pasó en una semana hasta de manera constante, pero nosotros hemos documentado casos donde a veces pasan años, donde se pasa de la estigmatización hacia después los ataques como más grave. En el medio generalmente hay una criminalización y se hacen unos años en la cárcel. Y ese tipo de situaciones es lo grave que el mecanismo debería poder enfrentar.
Ok, gracias, Andrea. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, son las 5:04. Todavía faltaba una pregunta que igual la podemos redondear, digamos, porque creo que viene al caso con lo que está comentando Andrea, que cuáles pueden ser los aportes de la comunidad académica y de las organizaciones también, en ese sentido, para poder proteger a los defensores y abonar a la paz en ese sentido. ¿Cómo podrían contribuir en ese sentido con los preceptos que marca el acuerdo de Escazú? ¿Sí, Itza? Muy bien. Tienes el micrófono apagado. Ya lo reactivé. Yo creo que la coyuntura que les estaba comentando de hoy, que es un colectivo de defensoras, que digamos es un colectivo que defiende y apoya a los defensores, y que este colectivo es el que está siendo agredido hoy. Es decir, ya no solo el defensor directo, sino quienes los protegen y los acompañan están siendo agredidos. El papel que ha jugado la sociedad civil en visibilizar esto es fundamental. Desde los reportes globales de Global Witness hasta lo que están haciendo SEMDA, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en todos los países, viene de la sociedad civil. No es el Estado quien documenta, y como dice Andrea, si lo documenta, lo subregistra y lo subdocumenta totalmente. Entonces, la sociedad civil no solo acompaña, pone dinero, porque hay fondos emergentes, también fondo de acción urgente, por ejemplo, para protección inmediata o para sacar al defensor ambiental de su territorio para que no sea asesinado, como ha sucedido en Honduras, como ha sucedido en México. Eso es la sociedad civil quien lo hace, porque los mecanismos de protección no funcionan. Y si la sociedad civil no hubiera tomado las medidas de protección, tendríamos muchísimos más asesinados, muertas y muertos defensores ambientales del territorio. Entonces, documentan, acompañan, protegen y demandan ante los organismos internacionales. Definitivamente su papel es fundamental y hay que proteger también a estas organizaciones porque se están exponiendo y están siendo agredidas igual que los defensores. Muchas gracias. ¿Alguien más? Valeria. Adela, muchas gracias. No, solo mencionar que, como decía anteriormente, si bien algunos países ya han avanzado en el establecimiento de normas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales, estos en general en el contexto regional son escasos y recientes para evaluar su implementación, y en ese contexto el trabajo que vienen haciendo la academia y la sociedad civil, evaluando, revisando y dotando también de recomendaciones y oportunidades para mejorar, no solo sirven al país, sino que también a la región entera, para ir dotando de contenido al artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Entonces, en ese sentido, solo decir que me parece fundamental el trabajo que vienen haciendo desde la academia y desde las organizaciones, y que sin duda se vio durante la negociación del Acuerdo de Escazú, fue información muy relevante, y que por supuesto también veremos sin duda una vez que el acuerdo entre en vigor. Muchas gracias. Bueno, pues si no tienen algo que agregar, redondeo, digamos, doy como un pequeño resumen de todo esto para pasar a las preguntas, si les parece bien, del público, porque sí, ya han llegado muchísimas, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos seleccionadas varias. Entonces, bueno, en resumen, al final de cuentas es justamente, bueno, tiene, como Andrea dice, yo creo que sí se tienen como que generar mecanismos más de prevención en ese sentido, ¿no? Observar la diferenciación, la desigualdad, terminar con la polarización, y esto, digamos, es como un mensaje hacia todo, digamos, hacia las organizaciones, hacia todas las comunidades, hacia las universidades, hacia el Estado mismo, digamos, para poder pues, abonar, digamos, a este proceso de transformación con perspectiva de construcción de paz, como diría Mara, ¿no?
Por supuesto, considerar la perspectiva de género siempre y en todo momento, observando los patrones de agresiones a las mujeres, ¿no? Y generar mecanismos de protección y transformación, porque las connotaciones justamente de la violencia hacia las mujeres son completamente diferentes. Promover puentes de comunicación entre las empresas y las comunidades, en vez de estigmatizar, como dirían varios, Andrea, Mara. Observar formas de relación entre empresarios y comunidades como parte de una buena inversión, porque también hay que apelar y hay que abordar este tema hacia digamos, como los inversionistas, hacia los empresarios, que ellos puedan entender que siempre el buen diálogo y el buen diálogo con las comunidades puede pues prevenir, ¿no? Mecanismos de violencia en donde ellos también salen perdiendo al final de cuentas, ¿no? Y bueno, absolutamente observar que no solamente los defensores son los agredidos, sino realmente los que están protegiendo a los defensores ya empiezan a ser agredidos. Entonces, todo esto abona a la observación de todo un mecanismo de prevención, ¿no? Pues para que la construcción de paz pueda tener, digamos, como un filtro efectivo en la, pues en la acción misma del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya pasamos a las preguntas. Aquí me pasaron, las personas que me están ayudando. Hay varias preguntas. Lorena Patricia Páez, ella pregunta, ¿cuál es la visión o posición actual de nuestro gobierno ante el acuerdo específicamente? Bueno, parece ser que ya, bueno, pues Mara ya contestó, digamos, la posición, ¿no? Específica pero no sé si alguien más quiera contestar a esto. Les voy a leer varias preguntas. Perdón, Adela, ¿podrías repetir? Sí. Perdón. ¿Cuál es la visión o posición? Es que hay varias relacionadas. ¿Cuál es la visión o posición actual de nuestro gobierno ante el acuerdo, específicamente ante el acuerdo? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno mexicano para no ratificarlo? Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que esas dos preguntas son fundamentales. Si alguien quisiera contestar. Mara. Creo que es probable que Andrea tenga más detalle, pero yo lo que sé es que no hay una posición oficial. No, en general las dependencias dicen estar de acuerdo y lo que sabemos por canales informales es que el principal detractor de esta iniciativa es Hacienda, la Secretaría de Hacienda. Y bueno, evidentemente, se podrán imaginar que que si no tenemos ahorita dinero para pagar el mecanismo de protección o la autoridad republicana y demás, pues el acuerdo de Escazú pues, implica obviamente, si se va a cumplir, pues una exigencia de inversión de recursos en generar tribunales especializados, en habilitar información y hacerla accesible al público, en los mecanismos de protección, en habilitar también procesos participativos que también son caros. Entonces, pues no es la verdad es que nos sorprende que la Secretaría de Hacienda esté opuesta. Y bueno, también se mencionó por ahí, evidentemente, que al ser un instrumento que dota de muchas herramientas y de vías para hacer exigibles el derecho a un medio ambiente sano por parte de defensores, que muchas veces son los detractores de proyectos, que pueden ser tanto del sector privado o impulsados desde el propio gobierno, pues el propio gobierno pues también es muy probable que, aunque no lo diga públicamente, pues encuentre temor o tenga temor de darles herramientas a los detractores de sus proyectos, que incluso en el discurso así llaman, ¿no? O sea, nuestros detractores, los conservadores, pues, ¿no? Así se ha llamado también el presidente en algunas ocasiones. Entonces, pues esa ya es
es una lectura más como de carácter político, pero hasta donde sé oficialmente no hay una negativa. Lo que hay es simplemente un impasse, ¿no? No avanza, y lo que dicen aliados internos, porque hay muchos aliados internos, o sea, hay que decirlo, los gobiernos, como ustedes saben, no son monolíticos. Otra de las cosas que he estudiado son las negociaciones políticas, ¿no? Y entonces los impulsores de este acuerdo tienen aliados en el gobierno, tienen aliados en el Congreso, y lo que sabemos por estos aliados es que hay una fuerte oposición, bastante frontal, digamos, resistencia en la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que yo sé, pero estoy segura que Andrea también tiene algo que decir al respecto de esto. Sí, sin embargo, espera, Valeria alzó la mano Ah, y después Andrea. No, solo mencionar que México es uno de los impulsores desde el inicio de este proceso del Acuerdo de Escazú. Lo firmó el mismo día que se abrió a la firma en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y integra la mesa directiva. Y solo recordar que los procesos de adhesión a tratados tienen su tiempo, ¿verdad? Porque efectivamente precisan de la consulta con múltiples reparticiones. El Estado mexicano está llevando adelante esas consultas, y nosotros, por supuesto, que esperamos que prontamente pueda iniciar la discusión parlamentaria, pueda ser ratificado, y cómo no, tener a México en la primera conferencia de las partes una vez que el acuerdo entre en vigor, y que continúe, por supuesto, con ese liderazgo que ha llevado adelante hasta el día de hoy, compartiendo también con los países su experiencia. Yo no creo, honestamente, que el acuerdo va a implicar costos para México. Al contrario, creo que se requiere, y que lo que es necesario es alinear, ¿verdad?, la cooperación para fortalecer aquellos temas que hoy día están más débiles en todos los países, y que por supuesto que hoy día ya estamos viendo, nunca estos temas habían estado tan alto en la discusión, y que por supuesto que eso genera también un buen momentum para la canalización de recursos para apoyar a los países en una implementación efectiva. Gracias, Valeria. Andrea. Rápidamente, para que podamos contestar también a otras preguntas, nada más, como justamente estaba comentando Valeria, México ha tenido un papel protagónico, aunque claro, como sociedad civil siempre le hemos, y los compañeros y compañeras de Relaciones Exteriores, Semarnat nos hace mentir, o sea, siempre le hemos exigido que pueda tener un papel más fuerte, porque México es uno de los principales países que ha desarrollado legislación a nivel ambiental en toda la región. Entonces, por ejemplo, el RETSE, Registro de Emisiones de Transferencia Contaminante, 2 países lo tienen, México y Chile. Entonces, en ese sentido, claro que México puede proponer cosas mucho más avanzadas respecto a otros países. Y actualmente la situación se encuentra, digamos, en esa trafila de burocracia que está realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder llegar, que son los pasos que establece la ley, para poder llegar, digamos, a la ratificación. La verdad, otra vez, como sociedad civil, estamos optimistas que México pueda integrarse, pero estamos también ya casi 2 años que ya lo firmaron, y casi 2 años faltan 4 meses, digamos, y esperamos que México lo pueda ratificar. También porque ya, si no me acuerdo, y Valeria me va a corregir, creo que son 9 o 10 países que han ratificado el acuerdo de Escazú, y al país 11 ya entra en vigor. Y ya se empieza, digamos, toda la COP, toda la tramitación en relación con el acuerdo de Escazú, y sería, creemos, una pena que México, con toda la experiencia que tiene, no esté en esa primera COP. Gracias. Bueno, justamente Maya Angelita Rodríguez Ábalos dice que el día de hoy escuchó a Víctor Toledo que ya está por firmarse la ratificación. ¿Ustedes saben cuál sería el avance para la ratificación del acuerdo de Escazú? ¿Sí saben hasta ahorita cuál ha sido el avance como tal? Como se estaba comentando, está en las relaciones exteriores, quien está haciendo las consultas con toda la Secretaría de Estado, y justamente ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha comentado que ya ha obtenido, si no me equivoco, el 90% de todas las
información por parte de la Secretaría de Estado, solo falta la información de la Secretaría de Hacienda, que por el tipo de secretaría es bastante importante. Y en ese marco, después, Relaciones Exteriores, si todas las secretarías están de acuerdo, lo pasa, digamos, a la oficina del consejero jurídico del presidente, quien es el encargado formal o en representación del presidente de mandarlo al Senado para su ratificación. Entonces, y después debe haber un voto del Senado. Entonces, la ratificación va a tener todos esos pasos, por lo cual esperamos que México sea el país 11, antes que no nos gane alguien más. Ok. Hay una pregunta de Cristian Ponce de León que dice, el día de hoy se confirmó que México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Esto representaría para el Estado mexicano una oportunidad para fortalecer el trabajo en la ratificación del Acuerdo de Escazú? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Bueno, son ámbitos, creo, muy diferentes, pero sí, si hubiera voluntad política, creo que el tema en el organismo de seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es como uno de los principales organismos de Naciones Unidas que toma decisiones a nivel mundial. No sé cuántos se vean en ese consejo temas ambientales, la verdad creo que pocos, más cuestiones con seguridad y guerra, donde creo que sí en unos años vamos a tener ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con toda la guerra y los problemas de seguridad causados por el cambio climático, pero todavía no hemos llegado a esa situación. Ok, muchas Por lo gracias. poco que conozco. ¿Itzá? Sí, algo muy pequeño que yo creo que es importante para vigilar también, para que como ciudadanos de alta intensidad que esperamos que seamos frente al Acuerdo de Escazú y que sigamos siendo, es justamente el programa de medio ambiente actual de esta administración, donde tiene una mención específica a los defensores ambientales del territorio. Entonces sería una incongruencia que un programa, digamos, de Ambiental de México haga referencia a esto y no se haya ratificado el acuerdo. Ok, aprovechándote, Itza, había una pregunta directa para ti, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es de Cecilia Vargas? ¿Cómo podemos acceder a la investigación que menciona Itza Castañeda sobre la violencia de género contra las defensoras del medio ambiente? Ya se las puse en el chat, vi la pregunta y ya está Sí, el ok, link en entonces, el chat. Sí. ok, muy bien, entonces ya después se los haremos llegar al público. Mara. Y nada más aquí vi un par de preguntas que hablan de si hay como un mecanismo supranacional y aquí está otra que si el acuerdo de Escazú tiene que ver con la violencia entre países y bueno, nada más aclarar que no es la naturaleza el acuerdo de Escazú, la naturaleza del acuerdo de Escazú es fortalecer, es un compromiso para fortalecer el marco de derechos, en específico el acceso al derecho a un medio ambiente sano y todo esto que ya dijimos que está relacionado, la transparencia, la participación y la justicia en materia de medio ambiente y la protección a defensores ambientales desde los estados, o sea, desde los estados que firman y suscriben, o sea, es el compromiso que cada estado hace de hacer valer todos estos derechos y también de exigir que tanto actores estatales en los 3 niveles de gobierno como el sector privado también cumplan con estos principios, pero no aplica a las relaciones interestatales, es una cuestión intraestatal. Y aprovecho para preguntarle también a mis colegas de SEMDA si hay, porque hay algunos que están diciendo que no, ¿qué podemos hacer? A lo mejor algunos que estamos menos involucrados, pero que sí queremos que se apruebe el acuerdo de Escazú. Por ahí había un .change.org o algo así. No sé qué instrumento de ese estilo haya, qué hashtag se esté usando, no sé, que podamos orientar también a los que nos están escuchando que cómo pueden activarse digitalmente para apoyar el acuerdo de Escazú. Sí, también Su preguntan. ratificación, porque también de eso he visto varias. Escazú Sí. ahora ya vi que pusieron ahí. Sí, porque también preguntan por libros, preguntan, ¿no? Por diferente material para informarse, entonces tal vez es hacer después Hay una... que activar a los aliados, Andrea.
Entre varias cosas, y que a veces no nos da la vida, pero sí. Mire, estamos como SEMDA junto con la IAMEX, que aquí veo que está Tomás Severino de Olimpia Castillo, con quien coordinamos esa red de organizaciones que se ocupa del acceso a la información en materia ambiental en SEMDA. Y con ellos hemos trabajado con una coalición de organizaciones a nivel internacional, por lo cual que está promoviendo esa campaña que aquí pusieron en el chat de Escazú ahora, que es justamente el hashtag que se está utilizando, con la cual se están haciendo una serie de eventos, materiales, encuentros para poder explicitar y comentar, promover la ratificación del acuerdo de Escazú. En México, justo el día que se cerró todo por la pandemia, el día antes, de hecho, logramos hacer el último evento sobre donde varios de ustedes participaron, justo de organizaciones de la sociedad civil, para la promoción de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y fue un evento muy interesante porque justamente vinieron Relaciones Exteriores, Semarnat, la CEPAL, justo también con Valeria, con el doctor Samaniego, a poder comentar cuál era el estatus de esa ratificación por parte de México que se estaba viendo, cuál era sido el proceso y cuáles serían los retos y los lineamientos que le ve el Estado mexicano para poder implementar Escazú. Y fue realmente un buen espacio donde se pusieron muchos elementos interesantes. La verdad, la pandemia bloqueó todo, porque en ese momento nos dijeron que el 30 de abril iba a ser ratificado, entonces ahorita ya estaríamos ya en la primera COP, porque ya estaríamos con el país 11, pero no pasó porque la pandemia ha bloqueado, digamos, todo eso. Entonces eso ha sido, digamos, como complicado. Y tenemos muchos libros, materiales y todo eso se lo tratamos de hacer llegar, no sé, Adela, si a través del foro, con todos los correos que hay, si te puedo mandar como la información y tú se la puedas Sí, claro. hacer, mandar. Sí, yo se las hago llegar a todas las personas que nos acompañan, ¿no? Muchas Y gracias. Bueno, y Adela, que también esté atenta la gente cuando se ratifique para lo que va a ser un reto aún mayor, que es cómo aseguramos que se implemente, darle seguimiento a que se implemente y lo convertimos realmente en un estándar que tiene que ya cumplir y hacerse exigir, porque ya sabemos que de la aprobación y ratificación de un tratado a encontrar las políticas públicas y los mecanismos para hacerlo exigible, pues hay un camino bastante complejo, ¿no? Y que implica justamente y requiere a ciudadanos, como decía Itza, de alta intensidad, porque si no se convierten en letra muerta. Esa es la realidad de las cosas los abogados no me dejarán mentir. Adela, si me permites, también quisiera invitar a todos los que están participando a registrarse en el mecanismo público regional que está disponible en la página del Acuerdo de Escazú de CEPAL, ahí puse el enlace, y que es un mecanismo que implementamos en CEPAL, que se acordó en Guadalajara durante la negociación, la verdad que tiene sabor mexicano, y tiene el sentido de estar informando de manera proactiva todos aquellos que quieran saber sobre el Acuerdo de Escazú, las distintas actividades, documentos. Entonces, yo los invito a registrarse, los invito también a conocer y a utilizar el Observatorio del Principio 10. En el observatorio pueden conocer hoy día todos los instrumentos de derechos humanos, de defensores de derechos humanos que hay en nuestra región. No son muchos, son 8 o 9, pero creo que serán la base sobre la cual vamos a ir construyendo y dotando de contenido la implementación del acuerdo. Y aprovecho también para saludar con muchísimo cariño a Olimpia y a Tomás, que junto con Andrea han sido realmente artífices, impulsores de este acuerdo y que sin duda también comparto, como bien lo decía Andrea, México tiene que estar entre los 11 primeros países ratificantes, estuvo en el inicio, estuvo el primer día de la firma y por supuesto que esperamos que pueda estar en esa primera copa. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya son 5:30, ¿eh? Ya se nos fue el tiempo.
Por supuesto, también, si en un momento determinado todo el público necesita información, con todo gusto tiene mi correo, o sea, mi correo electrónico que está que seguramente lo vieron en el cartel de presentación que les llegó. Entonces, con todo gusto, si me hacen llegar sus preguntas, sus dudas, yo también las puedo canalizar, ya sea con Andrea, con Itza, con Mara, con Andrea, o lo que se necesite. La idea con esto también es crear puentes de comunicación, ¿no? Para que esto vaya funcionando y crear redes también. Es muy importante eso, ¿no? Tener como en cuenta las redes para no soltar este intento que es fundamental para la prevención y para la construcción de paz, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, para dar como un cierre al encuentro, Itza, ¿tú querías decir algo? ¿No? ¿Qué tal si Yo tú, sí, perdón. sí? Bueno, Estaba checando aquí, bueno, yo creo que una cosa que podemos hacer también es, si hay alguna idea de este seminario que les gustó, pues hacer un poco de tweets, porque no veo, estaba revisando aquí mi Twitter y no veo ningún tweet sobre ahorita lo que estamos haciendo ahorita, pero este seminario, a lo mejor este es un buen momento para sacar algunos, sumarse al hashtag Escazú ahora, y los invito a que pongan por ahí un tweet, nos arroben a los que estamos, a uno o dos personas que saben que están aquí participando para que les demos retweet. eso Muchas es muy gracias. bien. Entonces, bueno, pues yo creo que ya para cerrar, me gustaría que cada panelista dijera como algo que nos permita, digamos, como ver el contexto en redondo y para ya cerrar, ¿no? Porque ya son 5:30, entonces, eh, si quieren empezar, no sé, Andrea. Yo si quieren, muchas gracias Adela y a Mara, Valeria, Itza por la conversación. Creo que ha sido como muy interesante y creo que ojalá sea uno de los primeros espacios para poder conversar de todos esos temas. Creo que justamente la protección de personas defensoras es uno de los aspectos de esos conflictos socioambientales que sería importante poder desglosar a detalle. Y en ese marco reiteramos la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú y me olvidé, ya me regañaron, entonces se lo comento. Tenemos una carta que está manejando y que está llevando a cabo Amnistía Internacional que empuja, busca que la Secretaría de Hacienda pueda dar respuesta a relaciones exteriores sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces, si están interesados, justamente ahorita Daniel les puso el link acá, pueden entrar en ese link y poder firmar de manera privada o como organizaciones la carta para el secretario de Hacienda y esperamos que se pueda dar una respuesta y entonces se pueda proceder con el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú. Gracias, Andrea. ¿Quién más? Yo, Itza. Itza y luego Valeria. pues yo el mensaje final que nos daríamos para todas, para todos, es la coyuntura de la pandemia, donde las agresiones y asesinatos de los defensores ambientales del territorio ha tenido un crecimiento exponencial. El confinamiento no permite la asociación, no permite que haya mayor denuncia, hay juzgados cerrados, es decir, hay una coyuntura favorable para que las agresiones se den y se están dando. Entonces, creo que tenemos que estar mucho más alertas porque en situaciones especiales como es esta, que esperamos no se repita ni se extienda más, sí hay oportunidad de la represión y se dio en nuestro país y se dio en el mundo. Entonces, es ese llamado para estar alerta a lo que está sucediendo hoy en día. Gracias, Itza. Valeria. Muchas gracias, Adela. También me gustaría finalizar mencionando que efectivamente esta pandemia, la situación que enfrentamos también, nos ha llamado con muchísima fuerza a repensar el vínculo medio ambiente, sociedad, desarrollo, y que finalmente cuando hablamos del Acuerdo de Escazú hablamos de fortalecer y profundizar nuestras democracias
para garantizar la participación activa de todas y de todos en la construcción de un futuro distinto. Y creo que hoy día más que nunca tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad?, esa intención de construir un futuro distinto. Y creo que en ese futuro distinto, en ese nuevo futuro, debemos asegurar que las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y de las personas que defienden el medio ambiente sean adecuadamente tomadas en cuenta. Y no quisiera finalizar sino mencionando también que desde la CEPAL estamos convencidos que tal y como ha sucedido con la Convención de Aarhus, que fue adoptada hace ya más de 20 años, bajo el alero de la Comisión Económica para Europa, nuestra Comisión Económica hermana, ¿verdad? Estamos convencidos que una vez que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, va a desempeñar un papel clave en potenciar el círculo virtuoso entre la profundización democrática, la protección del medio ambiente y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación y espero realmente que sigamos conectados y trabajando juntos en la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestra región. Muchísimas gracias, Valeria. Mara. Muchísimas gracias, Adela, por la invitación, a todo el laboratorio, por el espacio para compartir, a mis colegas panelistas, la verdad es que disfruté mucho, a todos los participantes que se animaron un montón con esto. Creo que quizá nada más recordarles que esto de la paz, finalmente, que pues es el ángulo que yo tengo, sí se apoya mucho en el derecho, en un piso parejo, pero que al final tiene mucho que ver también con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, y con nuestro lenguaje, ¿no? Con la forma en que nos comunicamos y que la forma transforma. Ya quedó atrás, creo que ha demostrado los niveles de violencia que vivimos, que ya no aplica eso de que el fin justifica los medios. Más que nunca tenemos que poner atención en la forma en la que nos relacionamos, y esto tiene que ser algo que internalicemos todos los actores desde todas las trincheras, y que es bien importante, por lo tanto, abrir espacios de diálogo. Creo que con lo único que me quedo es que para la próxima vez, a ver si podemos incluir voces del sector empresarial, del sector gubernamental en esta conversación, porque es bien importante que los actores que tienen, digamos, mayor poder en esta ecuación también se sensibilicen, no solo de estos instrumentos como piedritas en el camino, sino como también, más bien, como un nuevo camino que es el camino hacia la construcción de relaciones colaborativas y círculos virtuosos entre empresa, sociedad y Estado, que es lo que tendríamos que aspirar como sociedad democrática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo me quedo con mucha enseñanza. Considero ahora que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que hay que analizar muy minuciosamente, muy a detalle, porque pues, es un acuerdo que tiene muchos elementos, al final de cuentas, de bien común, ¿no? Es decir, tiene elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos, elementos, todo de alguna manera apunta para combatir la desigualdad, ¿no? En todos los sentidos, la inequidad. Creo que es observarlo a través del observatorio de Valeria, por ejemplo, pues cómo poder generar mecanismos de transformación positiva para la construcción de paz en ese sentido. Creo que en el Acuerdo de Escazú podemos contemplar muchas posibilidades para poder contribuir al cambio. Entonces, agradezco mucho la presencia de ustedes, panelistas. Muchísimas gracias. Yo creo que no va a ser la primera vez. De aquí yo creo que se van a ligar muchos más temas. También agradezco la presencia de todas las personas que asistieron. Por ahí estoy viendo a Cuauhtémoc León, a quien le agradezco su presencia, porque además es socio fundador del laboratorio. También está Gustavo Alanís, que también pues me siento muy contenta con que hayan entrado finalmente a esta, porque tienen muchísimo trabajo. Estoy viendo a Sofía Dolutskaya, que es otra consultora maravillosa que tenemos, y a todos los que están presentes, que no alcanzo a ver en la pantalla, porque mi pantalla está pequeña, entonces lo pierdo y no le quiero mover porque no quiero perder la pantalla, finalmente. Entonces, bueno, pues no tengo otra cosa que agradecer, decirles que estoy a sus órdenes, ahí tienen mis datos, y bueno, pues espero que no sea la primera vez que
que nos encontremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bye. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todas, a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Tengan buena tarde. Saludos. Gracias, bye. Yo estoy aquí todavía, estoy viendo muy interesantes los comentarios, Adela. Yo Muy también. padre. Yo también. Salió bien, ¿verdad? Pues Sí. sigue grabando. Mira, no le quiero mover porque le quiero. Ya van a. Es que no quiero perder la grabación. Y el problema ahí sí es que lo tengo Y que. ahorita que la cierres, ya dejas de grabar si quieres. ¿Sí? Ah, Sí, ok. no te preocupes. Luego editamos esa parte, quitamos esos comentarios que hablan ahorita. Ah, muy bien, muy bien. Que sigue, dice grabando.